Seguro que a más de uno le ha pasado. Terminas de ver una película y tienes esa sensación de que esa historia de alguna manera es tu historia. ¿Qué es lo que nos engancha de esa forma? Bueno, pues hoy vamos a intentar desvelar ese misterio. A ver, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que una guerra en una galaxia muy muy lejana, o la lucha por un trono de hierro, o yo qué sé, la vida de un superhéroe, nos llegue a parecer tan personal, tan real? Pues, y aquí viene lo interesante. La respuesta no está donde solemos buscar. No está en los efectos especiales, ni siquiera en el guión. La clave está en algo mucho más profundo. Está dentro de nosotros, en nuestra propia mente. Y para entender esto, tenemos que irnos a una idea que de verdad lo cambia todo. Una idea de un psicólogo llamado Carl Jung que hablaba de la existencia de una especie de patrón humano que todos compartimos. Jung lo llamó el inconsciente colectivo. A ver si lo explico fácil. Es como si todos naciéramos con un software preinstalado, una especie de base de datos, de símbolos, de patrones universales que hemos heredado de nuestros ancestros, da igual de dónde seamos. Y claro, en ese software hay programas que se ejecutan. Esos son los arquetipos. Ojo, no son personajes como tal, ¿eh? Son más bien energías, patrones de comportamiento universales que viven en todos nosotros. Son, por así decirlo, los protagonistas de nuestros sueños. Y como vamos a ver ahora, también de nuestras pelis y series favoritas. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo este elenco de personajes que todos llevamos dentro de repente cobra vida en la pantalla. Empecemos por los que seguro que todo el mundo reconoce al instante. El primero, el héroe. Clásico. Pensemos en Luke Skywalker, en Wonder Woman. Nos vemos reflejados en ellos porque al final representan nuestra propia lucha de cada día. Cuando Luke revienta la estrella de la muerte, es como si una parte de nosotros sintiera que también podemos vencer a nuestros dragones internos. Y esos dragones pueden ser un jefe insoportable, un examen, lo que sea. Luego tenemos la sombra. Esta es potente. Es esa parte oscura la que no nos gusta admitir que existe. Por eso personajes como el Joker nos fascinan tanto, ¿no? Porque encarnan esa lucha interna. En él vemos la rabia, la frustración contra el sistema, y aunque no lo digamos en voz alta, da un alivio extraño reconocer esas pequeñas sombras en nuestro interior. Y a ver, ¿quién no ha necesitado alguna vez un Dumbledore o un Yoda en su vida? Sobre todo en momentos de duda. Pues ese es el arquetipo del sabio. Representa esa búsqueda de claridad, de una guía. Conectamos con ellos porque, en el fondo, son esa voz de la sabiduría que a todos nos gustaría escuchar dentro de nosotros. Al final, es justo lo que decía el propio Jung. No es que nos enamoremos del personaje en sí, sino del arquetipo que encarna. Es en ellos donde proyectamos partes de nuestra propia vida. Así de simple y así de complejo. Pero ojo, que la cosa no se queda solo en personajes individuales. A veces la identificación va mucho más allá y nos identificamos con clanes y familias enteras. Pensemos en Juego de Tronos, el ejemplo perfecto. Ahí no solo se elige un personaje favorito, ¿a qué no? Se elige un bando, una casa. ¿Y por qué? Pues porque cada clan representa todo un conjunto de valores, una forma de entender el mundo que por lo que sea resuena con nosotros. Vamos al conflicto central, que es brutal. Por un lado, los Stark, el honor, el deber por encima de todo. Y por otro, los Lannister, el poder, el legado, el control. Esa tensión, ese choque entre dos maneras de ver la vida es lo que nos tiene pegados a la pantalla. Porque en el fondo refleja dilemas que todos afrontamos. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos, claro. En Juego de Tronos mismo, mucha gente apoya a los Targaryen porque son el arquetipo del exiliado que resurge de sus cenizas. Pero podríamos pensar también en los rebeldes de Star Wars, o en los distintos equipos que se forman en los Vengadores. Cada uno de estos grupos activa una parte distinta de nuestra psicología colectiva. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Pues algo muy potente, que cuando miramos una pantalla, en realidad, lo que estamos haciendo es mirarnos en un espejo. Piénsalo un momento. La casa con la que simpatizas en Juego de Tronos dice mucho más de lo que parece. Revela lo que podríamos llamar tu arquetipo de pertenencia. Si alguien es muy de los Stark, es muy probable que valore la lealtad y el honor por encima de todo. Si en cambio se inclina más por los Lannister, pues quizás entiende que a veces el poder es una herramienta necesaria para sobrevivir. Y ahora vamos a lo práctico, a la clave para que todo esto sirva de algo. La próxima vez que una escena de una peli o una serie nos toque la fibra, probemos hacer una pausa. Primero, sentir la emoción, sin más. Segundo, pensar. A ver, ¿qué arquetipo está en juego aquí? ¿Es el héroe luchando contra la injusticia? ¿Es la sombra mostrando su lado más oscuro? Y tercero, y esto es lo más importante, preguntarse, ¿qué necesidad o qué conflicto de mi propia vida está reflejando esto?
Porque al final de eso va todo esto. No vemos películas y series solo para pasar el rato, las vemos para encontrarnos con esas partes de nosotros mismos, esas que no siempre vemos o que no queremos ver a la luz del día. Así que la próxima vez que nos sumerjamos en una historia, queda una pregunta en el aire. ¿De verdad estamos escapando de la realidad o es, quizá, la forma más directa de encontrarla?